Bien, chicos. Antes que nada, quiero pedirles por favor que desactiven el micrófono para poder dar inicio a la siguiente clase. Señor Briones, ayúdeme por favor apagando su micrófono. Bien, el tema de hoy es conflictos, derechos civiles e integración. Y el objetivo de esta clase es reconocer los movimientos de lucha por los derechos civiles en el marco de los procesos de integración y cooperación internacional. Bien, un tema interesante es acerca del cisma político y nos habla acerca de los movimientos socialistas y comunistas que fueron creciendo y tuvieron un enorme impacto en el mundo. Pero a inicios de los 60, se dio una ruptura entre la URSS China por diversas interpretaciones sobre el marxismo y los procesos revolucionarios, y también por espacios de influencia internacional. Por favor, al joven que está utilizando el plumón, le voy a pedir que por favor, si no va a prestar atención, que se retire de la clase. Y bien, vamos a continuar. Me gustaría, por favor, que el señor Páez me ayude con la lectura del siguiente párrafo. Ok, dice. El cisma político. En la parte de aquí, en muchos países se dividieron los partidos. Ya les. En muchos países se dividieron los partidos comunistas entre sectores afines a Moscú y Pekín, los países de Europa Oriental, varios de Asia y África, Cuba y los partidos comunistas de Europa Occidental apoyaron a los soviéticos. China tuvo menos respaldo, pero el maoísmo creció en el mundo. La división tuvo un impacto. Se intensificó la propaganda de soviéticos y maoístas. Eso coadyuvó al desarrollo de los estudios sociales en los países desarrollados en el tercer mundo. Bien, ayúdeme, señor Elkin, por favor, derechos civiles y rupturas. En los 50 en los 50, sí. En los 50 de Estados Unidos se le elevó la lucha de los dos afroamericanos por sus derechos civiles. Protestaba contra la discriminación y exigían igualdad efectiva en la votaciones en el trabajo de los servicios. Se dieron actitudes violentas, pero predominó la tendencia pacifista liderada por Martin Luther King, que logró importantes avances. Señor Elkin, por favor, lea respetando los signos de puntuación, por favor, para que se le entienda. Es que yo no tengo el texto y se mira medio borroso la pantalla. Ahí, mejor. Más o menos. Ya. Democrático que impactó. A ver. Que impactó decisivamente en la sociedad norteamericana, pero no constituyeron un serio desafío del sistema capitalista vigente. Hasta ahí. Verán, para las personas que no saben, no sabían qué era la palabra coadyuvó, el significado de esta palabra es, por decir, contribuir o ayudar a la consecución de una cosa. Por ejemplo, ser un apoyo para que se dé algo. Y aquí nos habla acerca de la división, de la división que tuvo un gran impacto y que se intensificó la propaganda de los soviéticos y los maoístas. Eso coadyuvó al desarrollo de los estudios sociales en los países desarrollados en el tercer mundo. Entonces, cuando dice esto coadyuvó, o sea,
esta propaganda de soviéticos y maoístas, no, de alguna manera dio inicio o fue como un empujoncito que necesitaban para desarrollar esto acerca de los estudios sociales, investigar acerca de este tema en los países desarrollados y en el tercer mundo. Bien, en los derechos civiles, dice que en los años 50, Estados Unidos se elevó la lucha de los afroamericanos. Como ustedes saben, antiguamente, por decirlo así, las personas de raza morena eran esclavos. Los utilizaban como esclavos, maltrataban a sus mujeres, violaban a sus mujeres. Las mujeres morenas no tenían derecho a estudiar, pero las personas de piel blanca, pues lamentablemente sí, no había una igualdad de género. Y de igual manera no había una igualdad entre razas. Entonces es por esto que se eleva y empiezan lo que son las protestas contra la discriminación y exigían igualdad efectiva a las votaciones, porque algo también es que aquí la gente morena no podía votar, no tenía derecho al voto, tanto mujeres como hombres no tenían derecho al voto, tampoco a un trabajo libre sin necesidad de tener un jefe de por medio, y asimismo los servicios. Entonces aquí es cuando se levanta Martin Luther King. Aquí tenemos una imagen donde se encuentra Martin Luther King dando no debe haber sido la primera, por decirlo así, la primera vez que él hablaba, pues, y se levantaba por el pueblo, pero fue una persona bastante empoderada, ya que a pesar de que él no tenía las mismas oportunidades que la gente blanca, él se levantó y fue la voz de la gente negra, la gente que no podía decir yo quiero votar o no los tomaban en cuenta. Bien, entonces aquí nos dice que se dieron actitudes violentas, pero predominó la tendencia pacifista liderada por Martin Luther King, como les había dicho, que logró importantes avances democráticos que impactaron decisivamente a la sociedad norteamericana, pero no constituyeron un serio desafío al sistema capitalista vigente. O sea, a pesar de que él hablaba y era un excelente orador, no pudo hacer mucho, ya por el simple hecho de ser una persona de piel morena. Continuamos. Dice, una ruptura sacudía a la sociedad estadounidense, la resistencia de la población y la impopular guerra de Vietnam y la derrota dejaron en el público un sentimiento de fracaso y desesperanza. La situación de Vietnam despertó simpatía en todo el mundo. Los vietnamitas se enfrentaban a la mayor potencia del mundo y le estaban ganando. Dentro de Estados Unidos provocó rechazo la insurrección de los jóvenes que se negaban a ir a la guerra y toda la sociedad que veía sus desastrosos resultados. Entonces, aquí podemos ver en este párrafo de aquí que utilizaban a la gente morena para sus beneficios. Por ejemplo, si tenían que luchar por Estados Unidos, lamentablemente llevaban a los jóvenes de piel morena a luchar y ellos ya, o sea, cansados de esta situación, o sea, no tienen derecho al voto, no tienen derecho a los servicios que normalmente nosotros utilizamos, que es la luz, el agua, el estudio, todo eso, o sea, no tienen derecho a eso, pero sí los obligan a ir a una guerra. Entonces, la gente estaba cansada de la corrupción, cansados de que sean rechazados, cansados de no ser gente que tengan votos, o sea, entonces, cansados de esto, ellos empezaron a protestar y como ustedes saben, hay algunas personas que incluso ahora no, bueno, ya no se da tanto lo que es la discriminación racial, pero imagínense ustedes también frente a un problema, digamos, que no sea equitativo. Por ejemplo, tal vez uno no tiene un libro y digamos que una persona X no posee los mismos recursos económicos que ustedes y no tiene libros y le empiezan a hacer bullying porque no tiene libros. Entonces es casi lo mismo, pero en diferentes formas. Entonces ahora gracias a
a este señor que fue muy importante, Martin Luther King. Gracias a él, el pueblo pudo alzar la voz y pudo hacerse notar, hacerse ver que no son animalitos que pueden coger y decirles, haz esto, haz el otro. Entonces, gracias a esto, fue que se levantó este pequeño realce. Bien, acá nos dice acerca de los derechos civiles, que me gustaría que me ayude con la lectura el señor Mestanza, por favor. Señor Mestanza, Mande. por favor, ayúdeme con los derechos civiles que estoy señalando aquí en pantalla, por favor. En Estados Unidos, sobre todo en algunos lugares, se mantenía hasta los años 50 una realidad de discriminación de los negros o afroamericanos. No podían concurrir a las mismas escuelas, a los mismos restaurantes o utilizar los mismos servicios que los blancos, como el transporte, por ejemplo. Extremistas organizados como el Ku Klux Klan ejercían extrema violencia. Los negros se organizaron para exigir sus derechos. Hubo agrupamientos de tipo violento, pero la gran mayoría optó por la resistencia pacífica. La acción liderada por el pastor Martin Luther King, que encabezó el movimiento, forzó a las autoridades a explicar las garantías constitucionales y sus derechos. Murió asesinado. Con la lucha por los derechos civiles no desapareció el racismo en la sociedad estadounidense, pero sus conquistas fueron muy importantes. Bien, en esta parte, como ustedes pueden razonar, hablamos acerca de que no toda la gente quería una protesta pacífica. Hubieron movimientos que se levantaron, como aquí nos dice el nombre, no sé si están viendo en pantalla, el Ku Klux Klan, que fue un grupo en el cual ejercía violencia, o sea, por defender sus derechos porque eran gente morena. Querían acomodar lugar, que la gente los respete, y también querían ser reconocidos como ciudadanos dentro de Estados Unidos. Y entonces por eso se levantaron distintos, y porque creo que este no es el único movimiento que se levantó, fueron más, pero asimismo como hubieron gente que no quería, o sea, una lucha pacífica, sino que querían la guerra, entonces, o sea, ir a enfrentamientos ya severos. Entonces, imagínense estar en esa situación, o sea, tener que ejercer violencia o tener que ir a los golpes para que la gente entienda. Entonces, así ya les explico. Hay gente también que estuvo a favor de las organizaciones pacíficas, que, o sea, estaban al mandato de Martin Luther King, como ya les había mencionado, pero lamentablemente Martin Luther King, o sea, se hizo notar, pero esto no fue un peso válido para que se terminara todo esto del racismo, porque esto se llama racismo, y asimismo los derechos civiles no se defendieron aún. Entonces, a partir de la muerte de Martin Luther King, que fue asesinado, como aquí nos dice, y obviamente no va a ser asesinado por por su misma raza, por así decirlo. De seguro algún político, alguien que estaba en contra de lo que dictaminaba Martin Luther King, decidió acabar con su vida para que, como el pueblo no se levantaba, nadie decía nada, entonces hubo uno que sí dijo, está bien, yo voy a estar al frente de todos ustedes, y aún sabiendo que su vida corría peligro, él exigía sus derechos como ciudadano. Bien, algo también que quiero acotar aquí es que dice, con la lucha de los derechos civiles no desapareció el racismo en la sociedad estadounidense, pero sus conquistas fueron muy importantes. Eso les digo, fueron bastante importantes por el hecho de que estas personas se hicieron notar, hicieron saber sus derechos, hicieron saber qué no les gusta y sucesivamente. Bien, a ver, aquí dice una parte. Dice, me gustaría por favor que Justin Briones nos ayude por favor con este párrafo de acá. ¿Cuál párrafo? El que estoy señalando en pantalla.
allá. A esta realidad se sumaron las dificultades económicas que afectaron a los ingresos y al empleo de la población. Se produjo una profunda crisis del capitalismo en Estados Unidos. La situación llegó a su punto más bajo cuando luego de un largo proceso el presidente Richard Nixon se vio obligado a renunciar debido a que el Congreso lo juzgó por el escándalo de espionaje político denominado Watergate, en el que se reveló la naturaleza de la política norteamericana, la corrupción y la falta de control del gobierno, así como el poder de la prensa. ¿Ya? Señor Ruiz, por favor, dígame qué entendió acerca de lo que leyó el compañero. Yo entendí que en la realidad se sumaron dificultades económicas, se produjo una profunda crisis del capitalismo en Estados Unidos, también el presidente Richard Nixon se vio obligado a renunciar debido a que el Congreso lo juzgó por escándalo de espionaje, Pero sin leer. y también la corrupción y la falta y también por la falta de corrupción y el control del gobierno. Bien. Señor Gaibor, por favor, ayúdeme con la crisis energética. Ayúdeme con la lectura, por favor. Señor Gaibor. Voy, listen. Crisis energética. A inicios de los 70 se destacó la llamada crisis energética, cuando los países que eran los mayores productores de hidrocarburos en el mundo, acuerdo de las grandes compañías petroleras, provocando una elevación de precios de petróleo que sacudió al mundo, organizándose de países productores y exportadores de petróleo. El OPEP se transformó en uno de los actores de la economía mundial. La crisis energética y la subida de los precios del petróleo y sus derivados, incrementos del poder de varios países, especialmente árabes, modificaron en algunos aspectos del panorama económico mundial y obligaron a los cambios tecnológicos para ahorro de combustibles, pero también afectó a una parte de la humanidad, especialmente en los países más pobres, que no tenían petróleo y se vieron obligados a hacer enormes sacrificios para conseguirlo. Bien, en esta parte lo que podemos notar aquí fue que los países que estaban desarrollados pues subieron el valor de lo que vale el petróleo. Entonces, como ustedes saben, la OPE, que significa, y ojo chicos, tomen en cuenta estas siglas porque esto puede ir en pregunta o de examen, así que por favor les pido que anoten, yo no sé si de pronto ustedes se acuerden, pero ya les digo, esto de aquí sí o sí en la pregunta de examen. Bien, dice, a los inicios de los 70 se destacó la llamada crisis energética por el hecho de que habían aumentado el precio del petróleo. Y como ustedes saben, los países menos desarrollados y obviamente con menos economía, entonces, y la gente pobre obviamente se veía obligada a sacrificar varias cosas pues para poder comprar el petróleo y así poder abastecerse de productos. Entonces dice, cuando los países que eran los mayores productores de hidrocarburos en el mundo, en acuerdo con las grandes compañías petroleras, provocaron una elevación de precios del petróleo que sacudió al mundo. Entonces, aquí les digo, los países que no estaban desarrollados, o sea, se vieron obligados a sacar de donde sea para poder obtener lo que es este producto, ya que transformó en uno de los actores de la economía mundial. Dice, la crisis energética y la subida de los precios del petróleo y sus derivados incrementaron el poder de varios países. O sea, así como hubieron cosas negativas, también hubieron cosas positivas, pero solamente para los países desarrollados.
especialmente árabes. O sea, los que se salieron, o sea, bastante bien parados en esto fueron los países árabes, los árabes. Modificaron en algunos aspectos el panorama económico mundial y obligaron a cambios tecnológicos para ahorro de combustibles. Pero también afectó gran parte a la humanidad, especialmente a los países más pobres. O sea, a medida de que va subiendo lo que es el petróleo, ustedes saben cuáles son los derivados del petróleo. Señor Páez, dígame 4 elementos derivados del petróleo, por favor. Ya le hice. 4. Sí, señor. Son perdido. Productores, difusores. ¿Ya los dijo? Porque no lo escuché. No, Liz, me perdí. La crisis energética sobre eso, A ¿verdad? ver, no, yo le estoy preguntando a ustedes, eso no está en el libro. Dígame 2 elementos que salgan del petróleo. Yo Señor Páez, usted. listen. Yo le respondo. No sé, Liz. Me perdí. Yo listen, Me perdí, Liz. yo listen. Ya, entonces, señor Páez, verá que le voy a estar mandando tarea individual si es que usted no presta atención a lo que estamos viendo. Bien. A ver, díganos, señor Briones. A ver, repíteme la pregunta, por favor. Espera un ratito. Por favor, desactiven los micrófonos. Solo la persona que le pida que hable, por favor, desactiva el micrófono. Las otras personas, por favor, les pido que cierren el señor Gaibor. Eso, ya. A ver, mi pregunta fue la siguiente. Dígame 3 productos derivados del petróleo. El combustible, Ya, siga. la llanta y el asfalto. Entonces, como ustedes saben, en la parte de la crisis energética, a ver, dice que esta crisis provocó o sea, una transformación mundial en la cual trajo como consecuencia la caída de los países pobres, debido a que como habían elevado el precio del petróleo, y ya saben algunos de sus derivados, entonces no podían simplemente quedarse sin gasolina, porque como ustedes saben, y como aquí hubo lo que es la caída del petróleo, no sé si sepan de esto, pero ahora el barril del petróleo está, pues, creo que no vale nada, creo que un huevo vale más que el barril de petróleo. Entonces, ustedes saben que cuando hay este tipo de cosas afecta grandemente a los países que no están desarrollados, lo cual esto nos afecta también a nivel mundial, a todos. Entonces, como ustedes saben, al momento de subir el precio del petróleo, solo los países desarrollados se abastecen, más los países pobres salen afectados. Y como ustedes saben, no pueden quedarse sin gasolina, ya que si hacen esto, no van a poder como movilizarse, tal vez si tienen alguna máquina o alguna empresa, entonces no van a poder hacer nada, la verdad. Las llantas, igual, o sea, todo, esto afecta a nivel mundial, todo, incluso hasta los cosméticos de belleza de las mujeres. Entonces, vamos a continuar. Dice, la crisis energética y la subida de los precios de petróleo y sus derivados incrementaron el poder de varios países, especialmente árabes. Modificaron en algunos aspectos el panorama económico mundial y obligaron a cambios tecnológicos para el ahorro de combustibles. Pero también afectó una gran parte de la humanidad, especialmente a los países más pobres, que no tenían petróleo y se vieron obligados a hacer enormes sacrificios para conseguir. En el siguiente tema
tenemos la integración europea. Le voy a pedir por favor al señor Briones que me ayude por favor con la lectura. Mande. Al señor Briones por favor que me ayude con la lectura. De la crisis energética. De la integración europea. Sí, señor. Ok. Los países de Europa, devastados por la guerra, descubrieron que para su reconstrucción necesitaban cooperar unos con otros. Por ello, en la década de los 50 iniciaron un largo y complejo proceso de integración económica que los ha llevado a constituir el mayor bloque de países del mundo, que es al mismo tiempo una gran potencia económica. Lo que se llamó el mercado común europeo. Estuvo formado por 6 países. A inicios del siglo XXI, el número se ha elevado a 27. Como veremos más adelante, la Unión Europea ha sido un modelo para procesos similares que se han dado en todo el mundo. Caída del comunismo. Ya. En la caída del comunismo, que es un tema también bastante interesante, nos ¿Leo? abarca... No, eso voy a explicar yo. Dio a partir... ¿Me escuchan, chicos? Sí. Sí, listen. Bien. La caída del comunismo y también acerca de las revoluciones, pues todas estas revoluciones de 1989 se dieron a partir del 4 de junio de 1989 hasta el 26 de diciembre de 1991, que no fue muy lejos de esta época. En este tema, como les había dicho, es bastante interesante, ya que es bastante amplio también. Entonces, con la llegada del poder de la URSS de Gorbachev en 1985 comienzan una serie de cambios que reciben el nombre de perestroika y que tendrán como consecuencia final la desaparición de la URSS en 1991 y las vueltas a sistemas capitalistas en los países de Europa. Entre 1989 y comienzos de los años 90. Algunas de las causas que generaron la caída del comunismo fue la falta de libertades y la dictadura de partidos comunistas. Otra de las causas fue la resistencia a los cambios de la burocracia en el poder, la pérdida de la batalla ideológica con el capitalismo, el peso de los gastos militares, el aislamiento económico, la baja productividad, las necesidades de cambio de compaginar, el mantenimiento de un papel internacional de gran potencia y la mejora del nivel de vida de la población. Gorbachev y la perestroika. En 1985, Gorbachev es elegido como nuevo secretario de PECUS. Plantea las reformas y las medidas para construir el modelo socialista. A esas medidas se las llama perestroika. En esto hubieron grandes cambios económicos y sociales, que fueron las medidas para lograr un aumento de la disciplina y la responsabilidad de trabajo. También otro que fue la medida para promover el incentivo personal, un plus, que era la diferenciación de los sueldos. Por ejemplo, el que trabajaba más, pues obviamente ganaba más. Por favor, señor, desactiva el micrófono. La responsabilidad de los trabajadores ante las pérdidas, la creación de sociedades laborales y la introducción del mercado. A esto también le sumamos varios cambios políticos que nos trajo la caída del comunismo.
que fueron la libertad de expresión, la petición de las responsabilidades, un nuevo planteamiento de política exterior, la iniciativa de conferencias de desarme, renuncia a la guerra nuclear y propuesta de la disolución de bloques, la independencia a cada país del bloque y la garantía de no inversión. Bien, vamos a continuar por favor con la lectura, señor Ruiz. Ayúdeme por favor con la caída del comunismo. Yo les di un pequeño intro acerca de esto, que como ustedes vieron fueron bastantes cambios abruptos, la verdad. Y por favor continúe, señor Ruiz. Ya. Caída del comunismo. Fines de los 80, en la URSS. El sistema soviético se estaba agotando por el peso del estalinismo, el abandono de los ideales socialistas y la burocratización. Un interno de su líder, Mikhail Gorbachev, por renovar el comunismo, la Es perestroika Mikhail fracasó. Gorbachev. Eso es. Y el régimen se vino abajo. El Partido Comunista perdió el poder y la URSS se disolvió en sus países componentes que abandonaron el sistema comunista con Rusia a la cabeza. En pocos años se desplomaron los regímenes comunistas de Europa Oriental y asumieron el capitalismo. Yugoslavia se disolvió en medio de una sangrienta guerra civil. El muro que dividía Berlín fue derrocado en 1989 y Alemania Oriental se anexó a la República Federal Alemana en la primera década del nuevo siglo. La mayoría de los antiguos países comunistas formaban parte de la Unión Europea. Bien, en esta parte, que es prácticamente el fin de la URSS, nos dice que en 1989 se permiten candidaturas independientes e incluso opuestas al comunismo. También el descontento social fue el desabastecimiento, el descenso de producción y la oposición de conservadores de PECOS. También hubo un descontento político en el desarrollo del nacionalismo. También hubieron enfrentamientos de Gorbachev y Yeltsin, que fueron grandes, como ustedes aquí lo pueden ver, fue el líder de lo que es el comunismo. El 19 de agosto de 1991 también hubo lo que es un golpe de Estado, hubo una resistencia popular y Yeltsin, con el apoyo del Parlamento, suprime el PECUS y confisca sus bienes. Y esto, chicos, acerca de la caída del comunismo. Bien, el crecimiento asiático. Por favor, le voy a pedir al compañero Mestanza que me ayude, por favor, con la lectura. Crecimiento asiático. Japón fue devastado por la guerra y después fue ocupado por Estados Unidos, que vio que ese país podía ser un gran aliado en Asia y permitió la rápida reconstrucción de su industria. Con gran disciplina, los japoneses transformaron sus países en una potencia en la producción de automóviles y otros artículos de avanzada tecnología. En algunos campos tienen productos de la mayor calidad. Actualmente es una de las grandes potencias económicas del mundo. Otros países de la región Asia-Pacífico tuvieron gran crecimiento económico, transformándose en exportadores para el mercado mundial. Singapur, Malasia y Taiwán y Corea del Sur se ganaron el nombre de tigres asiáticos por su industrialización y la oferta de productos tecnológicos de punta. China fue unificado por el comunismo y sus dirigentes, como Mao a la cabeza, se empeñaron en estructura en Estado socialista radical. Sus logros fueron importantes, pero hubo también fracasos y represión. Luego de la muerte de Mao, el país dio un giro de apertura al capitalismo, que le permitió un inmenso crecimiento económico en el que se han dado enormes proyectos industriales y de infraestructura, con los consiguientes desigualdades sociales y acumulación de riqueza en pocas manos.
A finales del siglo XX, China realizaba enormes inversiones en construcción de infraestructura y desarrollo tecnológico, junto con la India, que también tuvo un gran crecimiento, será con seguridad una potencia con gran poder en el siglo XIX. Bueno. Chicos, les he dado bastantes oportunidades y lamentablemente voy a concluir allí. Les voy a pedir una investigación, muchachos. Les voy a subir un trabajo y lamentablemente voy a levantar un acta para la persona que está utilizando el plumón. Voy a dar aviso al profe Darío, porque la verdad esta actitud, yo ya les he dicho en el inicio, no quiero que estén rayando ni nada, pero a ustedes al parecer no les interesa la clase. Así que al joven que está rayando, no voy a dar el nombre, pero el joven que está rayando, voy a hacer un acta, por favor. Así que lastimosamente en la siguiente clase yo voy a proceder a darle clase solamente a los jóvenes que están prestando atención. Y yo la verdad necesito hablar con su madre de familia, usted sabe quién es. Voy a necesitar, si su madre de familia no habla conmigo, yo voy a hablarlo en el grupo para que pueda ingresar al Zoom. Entonces, si habla conmigo, yo no voy a dejar que ingrese. Tenemos un minuto, chicos, así ¿Quién que es Listen? no voy a dar el nombre. Doy por terminada la clase, espero que les vaya bien. Repasen, chicos, y tenemos una actividad en la parte de abajo, tenemos un minuto. En la página, Ya, en la página 65, queda como deber para la siguiente clase, chicos. Gracias. ya. Por favor, no va a ingresar hasta que su mami hable con él. 64, Bueno, 65. sí, doy por terminada la clase, ya les subí la actividad que tienen que realizar por si se olvidaron ¿Para cuándo? en Para el clase. día martes, diga, Listen. Sí, Para el día martes. para el día martes, señores. Ya. Tengan buen Ya le día. envié. Bueno. El joven, por favor, ya sabe, si su mami no habla conmigo, yo lamentablemente no lo voy a aceptar en el grupo. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Espero que no se